En este video te voy a enseñar cómo manejar el impuesto diferido, tanto en la parte contable como en el formulario de impuesto a la renta. Vamos, el método en el que nos vamos a basar es en el método del pasivo basado en el balance, el cual es requerido por la normativa internacional de contabilidad. ¿Qué es este método? Es simplemente comparar tu estado de situación financiera, activos y pasivos, con lo que determina la normativa tributaria para ver si es un gasto deducible permanente o un gasto deducible temporario. En esta ocasión nos vamos a enfocar a un gasto deducible temporario, es decir, que el día de hoy pagas impuestos sobre ese gasto, pero en el futuro te puedes compensar. Supongamos que en el balance nosotros tenemos la cuenta inventarios por $100,000 y hemos hecho un ajuste por valor neto de realización de inventarios por deterioro de $10,000, dando un valor contable neto de $90,000. Es decir, tenemos un inventario, tenemos un deterioro y tenemos el valor contable neto, que son los $90,000. En este método lo podemos calcular de dos formas. La primera, poniendo la cuenta contable y el valor neto en libros. ¿Cuál es el valor neto en libros? Pues los $90,000, sí, ya descontando el deterioro del inventario. Eso por un lado, valor en libros. Por otro lado, ¿cuál es la base fiscal? La base fiscal, en la base fiscal del SRI, pues nos dice que yo te voy a aceptar los $100,000 que tienes contabilizado como inventario. No te voy a aceptar por el momento los $10,000 como gasto para que te deduzcas los impuestos. Más bien eso, a futuro te podrás compensar. Por lo pronto, yo te voy a aceptar los $100,000, que ese va a ser mi base fiscal. Y con eso me vas a pagar impuestos. Se genera una diferencia temporaria de $10,000. Y el impuesto diferido es simplemente multiplicar los $10,000, que es del gasto no deducible, por el 22%. Y se genera el impuesto diferido. También se puede presentar de esta manera. Como cuentas contables tenemos inventarios y el deterioro. El valor en libros e inventarios son los mismos $100,000 y la base fiscal es $100,000. Aquí no hay diferencia temporaria, no tengo nada que hacer. Pero tenemos la cuenta del deterioro. Este deterioro, obviamente, el SRI no me va a aceptar como gasto deducible en este año que lo estoy haciendo. Por lo pronto, la base fiscal sería 0. Y se me genera una diferencia temporaria de $10,000, que multiplicado por la tarifa de impuesto a la renta, tenemos los 2,200, ¿sí? Cualquiera de estas dos presentaciones es válida. Vamos a ver qué es lo que pasa en el impuesto a la renta, ¿sí? Con su respectiva conciliación tributaria. Vamos a suponer que nosotros tenemos $150,000 de base tributaria. Calculamos el 15% de impuesto a la renta y tenemos una utilidad antes de impuesto a la renta de $127,500. Estos $127,500, como es una utilidad contable, hasta aquí es una utilidad contable. De esta utilidad contable, si no tuviera gastos no deducibles, si no tuviera nada de eso, pues yo calcularía por el 22% y me daría un impuesto a pagar de $28,050. Esto de aquí abajo corresponde a la conciliación tributaria, es decir, ahí vamos a poner los gastos no deducibles permanentes, los que nunca me voy a deducir a futuro, y los gastos no deducibles temporales o temporarios que hoy pago impuestos sobre eso, pero yo tengo la posibilidad de a futuro compensarme eso lo que estoy pagando ahora. Para nuestro ejemplo, yo solo he puesto los gastos no deducibles temporarios porque solo nos vamos a enfocar a esto. Y aquí voy a poner los $10,000 que tengo aquí de diferencia temporaria. Voy a poner aquí los $10,000 de mi diferencia temporaria. La base de impuesto a la renta entonces vendría a ser la utilidad antes de impuesto a la renta más los gastos no deducibles temporarios. Tengo $137,500. De estos $137,500 tengo que pagar el impuesto del 22%, es decir que yo voy a pagar un impuesto de $30,250. Hasta aquí es lo que está en el formulario de impuesto a la renta, ya calculado el impuesto a la renta por pagar. Hasta aquí nos va a calcular. Veamos qué es lo que pasa en el formulario. Veamos cómo llenarlo en el formulario. Tenemos, por un lado, la utilidad del ejercicio, que esto es la utilidad contable prácticamente, que esto ya nos calcula, ¿no? Una vez que pongamos gastos, ingresos, gastos, costos, ya nos va a calcular automáticamente. Listo, tenemos la base de participación para los trabajadores, que es los $150,000 mismo. Tenemos la participación en trabajadores del 15%, los $22,500, y tenemos una utilidad gravable de $127,500. Esto el sistema mismo nos calcula. Pero nosotros tenemos las diferencias temporarias, es decir, los gastos no deducibles, que el día de hoy se van a generar. Si recién hoy detecté la diferencia entre la base contable y la base fiscal, por lo tanto voy a generar hoy un impuesto diferido.
para deducirme a futuro. En la generación, esto vendría a ser un gasto no deducible por hoy. Voy a poner los 10.000. Y aquí la base obviamente me va a subir, ¿no? De lo que teníamos 127.000 más los 10.000 de gasto no deducible son 137.500. De estos 137.500 se me transforman en un saldo para la utilidad gravable. El impuesto causado lógicamente por el 22% y tengo un impuesto a pagar de 30.250. Esto con el gasto no deducible por la diferencia temporaria. Aquí tenemos otros casilleros que también tenemos que llenarlo. Gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido. Todo esto conforma el gasto por impuesto a la renta del periodo, como está escrito aquí en esta línea. Gasto ingreso por impuesto a la renta del periodo. Contablemente, algunos contadores tienen creado una cuenta gasto por impuesto a la renta del periodo y dentro de esta tienen las subcuentas gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido. Este 888, bueno, en la guía del formulario de impuesto a la renta, ustedes en la parte, si lo pueden descargar, ahí está cómo, qué es lo que lleva en cada casillero. En este 888 es el proceso de la conciliación tributaria, es decir, gasto por impuesto a la renta corriente. En sí es el proceso. ¿Cuál aquí es el proceso de la conciliación tributaria? Es este que tenemos aquí, los 30.250. Impuesto a la renta causado, 30.250. Ese es el impuesto corriente, ya que después nosotros tengamos retenciones en la fuente, que eso ya es para el pago, ¿no? Ya les voy a explicar después. Pero nos faltaría este gasto por impuesto a la renta diferido. Vamos a ver de dónde sacarlo. Aquí vamos a realizar los asientos. Vamos a realizar los asientos contables. Tenemos el registro contable del año 2000X. Gasto por impuesto a la renta. Tenemos los 30.250, que eso viene de la conciliación tributaria. Y obviamente tenemos un impuesto a pagar, ¿sí? ¿Cómo funciona? Este es el ejemplo. Este mayormente que he puesto aquí es el ejemplo si el contador o algunos contadores manejan una sola cuenta para mover impuestos diferidos, lo que se refiere a gastos e ingresos por impuestos diferidos, lo puede manejar en una cuenta. Yo como recomendación manejo en un esquema de dos cuentas, ¿sí? Tener creado en el plan de cuentas y con sus respectivas subcuentas, que ya lo vamos a ver. Entonces, gasto por impuesto a la renta, tenemos nosotros, le ponemos los 30.250 y lógicamente el impuesto por pagar, que iría a los 30.250. Como tengo un impuesto diferido que yo ya lo calculé aquí, los 2.200, yo tengo que crear y se genera una cuenta activo por impuesto diferido, que esta es una cuenta del estado de situación financiera en la parte de activos no corrientes. Es un activo por impuesto diferido. ¿Y cuál es el valor? Los 2.200. Aquí es el impuesto contra ingresos o gastos por impuesto a la renta, que esto es los 2.200. O también los que les manejan una sola cuenta, ¿sí? Les pondrían en el lado del haber. Ojo, es una cuenta de gasto, ¿no? Por lo tanto, esto va a restar 2.200. Entonces, por un lado, estos 30.250 que vienen a hacer, este es gasto por impuesto a la renta. Y por el otro lado, este que viene a ser, este es ingreso, como está en el pasivo, este que viene a ser ingreso por impuestos diferidos. Y el saldo, el gasto de impuesto a la renta me va a dar $28.050. ¿Qué es lo que yo tenía aquí? $28.050. Esto es contablemente. ¿Qué vamos a pasar en el formulario? Pasamos este ingreso o gasto por impuestos diferidos, estos 2.200. Aquí una acotación. Aquí el gasto, a pesar que el ingreso está en negativo, el gasto cuando el saldo del gasto por impuesto corriente es débito, entonces nosotros